Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que en esta semana vamos a abordar un tema de mucho debate y de mucha discusión, justamente por los acontecimientos que se van desarrollando permanentemente en la política y en el tema jurídico en nuestro país. Entonces hemos escogido el tema de esta semana: hacia dónde debe ir la administración de justicia en el Ecuador. ¿Y quién más para tratar este tema que nuestra querida amiga, la doctora Yolanda Yupanqui, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, académica universitaria? También es parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Y ahorita, gracias por aceptar la invitación. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, como todos sabemos, cesó a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y entre las consideraciones para precisamente proceder a este cese era que el consejo anterior, que ya fue cesado, permitieron que existan diferentes conflictos de intereses en el cumplimiento de sus funciones. Se les acusó inclusive de interferir en las decisiones de los jueces a través del error inexcusable, como un mecanismo privilegiado que se utilizó mucho desde el Consejo de la Judicatura para tener una interferencia sistemática del Consejo de la Judicatura. Entonces queremos, en primer lugar, tu opinión, Yolita. ¿Hubo esta falta de independencia en el Consejo de la Judicatura que cesó en relación al gobierno del presidente Correa? A ver, voy a partir de incluso una experiencia propia. Cuando fui jueza pertenecía a la función judicial durante 37 años y habiendo sido jueza yo viví prácticamente esas situaciones. No puedo decir de ninguna manera que a mí personalmente me hayan dicho de frente: esta sentencia queremos en esta forma, pero las insinuaciones eran notorias. Existían. Eran notorias, se sentían, y sobre todo la presión hacia jueces, más en asuntos penales, que obviamente son los que más pesan dentro de la materia judicial. La presión hacia los jueces era tanta que el momento en que ellos no hacían lo que se les pedía, simplemente se buscaba, allí sí, el pretexto del error inexcusable. El error inexcusable se volvió el arma secreta del Consejo de la Judicatura. Todos los abogados y quienes manejamos la Constitución, manejamos el Código Orgánico de la Función Judicial, sabemos que el error inexcusable, si bien es cierto, existe, está tipificado. Claro, está cómo se lo aplica, nada más. El problema es cómo se lo aplicó y, más que todo, por qué utilizó el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, la facultad que tiene el Consejo de la Judicatura es simplemente de administración, control y disciplina de la función judicial. El rato que ella entra a vigilar las sentencias, está entrando en el plano jurisdiccional. Entra al plano jurisdiccional. El error inexcusable lo utilizó es para cesar a las personas que les estorbaban, textual. Pero yo no me fijé solamente en eso. La forma de evitar a determinadas personas dentro de la función judicial se dio también en las pruebas para el ingreso a la función judicial. Eso te iba a preguntar de tu experiencia, Yolita, cuéntanos. Si no solo que hubo una interferencia en las sentencias, sino desde el ingreso a la función judicial. Sí, desde el ingreso. O sea, ya allí se iba haciendo, hablemos de una depuración ad hoc a lo que a ellos les interesaba.
En el asunto de los concursos, puedo yo testificar porque lo viví a fondo, tengo documentación. Denunciaste en su momento, inclusive. Además, denuncié al final, lastimosamente fue al final. No quiero justificar mi silencio, porque cuando fui excluida de la Corte Nacional, a pesar de haber alcanzado un 9º lugar, con méritos suficientes, con más que méritos suficientes, a pesar de eso yo me callé. Me callé porque por amor a la justicia. Parece que es contradictorio, pero así fue. Quise quedarme en la función judicial y por eso callé. Pero ya en la segunda ocasión dije, ya suficiente, hay que hablar, y eso se tiene que decir. Es decir, Yolita, siempre hubo esta interferencia. Sí. No solamente en nombrar, sino también en el tema de interferir en las sentencias judiciales. A ver, el asunto es más hábil. El asunto es que ellos utilizaban la propia ley para hacer lo que ellos querían, manipular la ley. ¿Cómo lo hacían? Antes de llamar a concurso se elaboraba un reglamento ad hoc, de acuerdo con las necesidades que se iban a dar. Elaborado ese reglamento, bueno, salía el primer concurso. Al segundo concurso, en el siguiente que hubo, ese reglamento ya fue reformado. Es decir, se reformaba a conveniencia. Eso, se reformó Avancemos, a conveniencia. Yolita, ayúdanos de tu conocimiento. Entonces, cuando se habla de que la justicia es independiente, muchas veces, o que la justicia está bien, se refiere al tema de la existencia de edificios modernos, más limpios, en todas las ciudades, y le ven eso como un cambio positivo. Eso estamos hablando de un cambio más bien de forma y no de fondo. A ver, yo diría que no deja de ser curioso el hecho de que nos hablan de mejora de la justicia. Pero partamos del Consejo de Participación, del Consejo de la Judicatura Transitorio, en donde se nombraron a 3 personas, que de los cuales había uno que era ingeniero. Claro. Entonces, en informática. En informática, la pregunta es, ¿cómo así? Si era para la función judicial. La justificación fue que él iba a manejar este asunto de la informática para que se haga más rápido y todo lo demás, pero a la final él seleccionaba jueces, entre esos jueces de la Corte Nacional. Entre esos, él me puso 1/10 en mi intervención para la Corte Nacional. Diría, es decir, podría estar ahí en Consejo de Judicatura si ellos se dedicaran solamente al tema administrativo, a su actividad, y no a opinar realmente sobre los temas judiciales. Este señor no tenía la menor calidad para poder calificar a jueces de la Corte Nacional. Entonces, la existencia de edificios no es todo. Es que el edificio es materia. El hacer justicia es algo supremo. El hacer justicia es algo que nace del ser humano, es parte intrínseca del ser humano. Yo puedo hacer justicia en un parque. Por supuesto. Yo puedo hacer justicia en un parque, no necesito un edificio enorme, ni un edificio cómodo, ni con butacas, ni con aire acondicionado. Porque sin embargo yo me atrevería a decir, Yolita, que ni eso no funcionó, porque se siguió una justicia demorada. A eso es a lo que yo me refería, que realmente es curioso. Se invirtió tanto dinero, edificios con comodidad, distribución de los jueces, etcétera, etcétera, y sin embargo seguimos quejándonos de la justicia. Ahora, si tú me preguntas a qué le atribuyo yo te diría que lo material posiblemente ni lo llenaron, pero bueno, algo hicieron. Pero en lo humano, no. En lo humano se quedaron muy lejos. ¿Por qué? Precisamente por estas formas de manejar la elección de jueces, por manejar la disciplina de la función judicial, por manejar el engranaje mismo de la función judicial. Yolita, como decíamos, muchos jueces fueron sancionados y retirados de sus cargos por este famoso error inexcusable, figura que debe ser administrativa. ¿Se abusó de esta figura entonces? Claro. Y eran con errores que digamos prácticamente inexistentes, porque ¿cómo puede un funcionario del Consejo de la Judicatura, cuya función es administrar, calificar si una sentencia estuvo bien o mal hecha? Vayamos a la hipótesis de que la sentencia realmente estuvo mal hecha. Sí, puede ser, porque un juez es un ser humano. Por supuesto. Es un ser humano que puede equivocarse. Digamos que en el peor de los casos este juez se equivocó. ¿Pero a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde decir si esta equivocación existió o no? Es a otro juez
y a un juez superior, no a una persona que está dedicada a la mucho administración. respeto a un empleado administrativo. No puede, no debería, no debió. Entonces, ellos simplemente le calificaban a la sentencia como que aplicó indebidamente una norma. Entonces, ahorita vamos sacando algunas conclusiones. Yo creo que corresponde, y como Colegio de Abogados de Pichincha, deberíamos hacer un planteamiento al Consejo de Judicatura Transitorio que se interprete adecuadamente el tema del error inexcusable, porque eso está en la norma. Claro. No podemos quitarlo. El problema es quién lo aplica y cómo lo aplica. Yo pienso que el Consejo de la Judicatura Transitorio en este momento no necesita ni siquiera interpretar. Simplemente disponer que se aplique como se debe. Aplicar adecuadamente. Punto. Nada más. Nada más. Eso está ahí. Si nadie le ha cambiado nada. Eso está ahí. Es decir, lo aplicaron a conveniencia del poder, nada más, claro, de su momento. Y pusieron al servicio, como todas las normas y todas las leyes y todos los reglamentos que ellos manejan. Retomemos el tema. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la justicia ahora en el Ecuador? Debemos empezar por las universidades, en pregrado, en posgrado. ¿Qué hacemos? A ver, empecemos por nuestra norma magna, la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución nos dice el Ecuador es un Estado de derechos y justicia. Es decir, se ligó al derecho con la justicia. Por tanto, la justicia debe estar involucrada, debe estar inmersa en todo lo que tiene que ver con el movimiento del país, con la actividad general del país. Yeah. ¿Cómo? Sometiéndonos a las normas, a las leyes. Pero, de una vez voy a hacer un paréntesis allí. Desgraciadamente, le toque a quien le toque, una muy buena cantidad de jueces actuales se han transformado en copy-paste de la ley al elaborar sus sentencias. Ya no hay ese análisis crítico, ya no hay doctrina, ya no hay jurisprudencia. Uno coge la sentencia y simplemente el artículo tal dice tal cosa, le transcriben, viene el otro artículo, el siguiente, por tanto se niega. ¿En dónde está el análisis? Es decir, solamente analizan la norma. Es que no le analizan. Perdón, dicho, se refieren y transcriben la norma, pero no hay jurisprudencia, no hay análisis jurídico. No, hay muy poco, pues no y por excepción. Yolita, un problema de formación también de nuestros abogados. El Estado como estructura tiene responsabilidad también cómo forman los abogados. Tendría que culparle un poquito a la universidad en ese aspecto, tal vez, pero no es así. Yo, por el contrario, le culpo al Consejo de la Judicatura. Les llevó allá a los jueces. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí me entregan tantas sentencias, en este tiempo tantas sentencias. ¿Qué tienen que hacer los jueces? A ver, a este ayudante, por favor, cópiame este artículo, cópiame este otro. Yo lo que tengo que hacer es simplemente emitir el fallo final. ¿Para qué? Para sacar mayor número. ¿Por qué? Porque se evalúa por cantidad, no por calidad. Antes... Claro, por el número de sentencias que sacaban. Sí, claro, que sacan. Entonces, ¿la justicia puede considerarse como un servicio público? A ver, si le vamos a tomar en cuenta como servicio público real, debería ser un servicio público puedo al servicio del pueblo. Del Estado Supremo, como del representante Estado, del pueblo. Pero con todos los derechos, respetando todos los derechos, respetando todas las calidades, y que haciendo que los jueces trabajen, pero no trabajen de copiadores de una parte a otra y trabajen pero empieza entonces técnicos por respetar sus decisiones también y dejarles claro, es que si el juez es nombrado debe ser respetado. Por eso te decían antes, ¿qué más se puede hacer si algún juez se equivoca? Pues qué pena, se equivocó. Para eso existe la instancia siguiente. Para eso existe una instancia superior. No es el Consejo de la Judicatura el que tiene que decir usted se equivocó, váyase. Existe siempre una instancia superior. Yolita, vamos a seguir con el tema del día de hoy, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Indudablemente a quienes recién nos sintonizan, estamos hablando de a dónde debe caminar la justicia en el Ecuador, hoy que existen cambios en sus estructuras y en sus dirigencias, para lo cual contamos con la doctora Yolanda Yupanqui, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y académica universitaria. Y ahorita vamos conceptualizando algunas cosas. Cuando hablamos de justicia, ¿cuáles deben ser sus características en un país en el que existe democracia? A ver, partamos del hecho de que ¿qué es democracia? Si voy solamente por el significado etimológico, demos, pueblo, gracia, poder, el poder en manos del pueblo. Si es que esto se da, ¿qué es lo que se aspira de la justicia? Que la justicia esté al servicio del pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo? Todos. Y a todos los ciudadanos deben respetarnos y hacer respetar nuestros derechos y nuestros potenciales y poner todos al servicio del país, nuestra capacidad para que esos derechos sean respetados tanto por los autoridades cuanto por los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que sí, el gobierno tiene el poder, pero el poder tiene que estar al servicio del pueblo. Y en materia de justicia tiene que estar para solucionar los problemas y controversias que se den entre los ciudadanos de la mejor manera posible. Entonces, ¿de qué depende que exista una buena sentencia? A ver, para que exista una buena sentencia se necesita méritos, experiencia, conocimiento, formación académica, formación intelectual. De los jueces. Yo diría que esto es lo que se ve. Pero eso no ha pasado en la última década, pues es el compadrazgo el que Pero veamos, es que no solamente es de eso. Bueno, de eso ha habido ya falencias en esos aspectos, pero además de eso se necesita gente que sea moral, gente que sea crítica, gente que diga, a ver, esto es así, pero no, yo le veo así, analizamos, que sea analítico, que compare jurisprudencia de un país con otro, que se proyecte hacia afuera, que se proyecte hacia el futuro, que no se queden en las normas que están y que se queden estancados, que tengan modelos de sentencias en donde solo el ayudante o el estudiante que va a practicar solo llena los espacios. Por favor, eso es decir, no es esas deberían ser sentencia. las características de los que aspiran a ser jueces. Sí, tienen que tener muchos valores, muchas cosas. Y de allí yo estoy segura de que me vas a salir con que, ¿y ahora cómo sacamos eso? A ver, perfecto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, a ver, primero, ¿dónde están? No, bueno, ¿dónde están? Existen hombres y mujeres probos en este país. Valiosos. El problema es de que tenemos una experiencia que han sido otros los mecanismos de escoger. Y precisamente por esos mecanismos inadecuados para escoger, es que la gente que vale no se presta, no se asoma y no se presenta. No participa concursos. porque ¿Para sabe. qué? Es lo que yo hice en la última elección. Y el rato que vi que la cosa se torcía, les dije muchas gracias, hasta ahí nomás, mejor me voy. Fíjate, personas valiosas como tú y como otros abogados, No. Ver un resultado donde pierdes, quedas por abajo por no tener una relación con el poder en ese momento, más bien es un demérito. ¿Para qué? Claro, es que si uno se mete y sale que perdió, bueno, eso ya no es, no le agrada absolutamente a nadie. Yo había pensado, sí, el reglamento para elección debe existir, perfecto, pero un reglamento que se ajuste a las verdaderas necesidades. No le descarto la existencia de una prueba de conocimiento, una prueba de experiencia, de capacidad, perfecto, pero para mí es mucho, mucho más importante las pruebas psicosométricas, pruebas psicológicas, pero no las pruebas psicológicas que alguna vez nos aplicaron, en la que nos ponían si es que tenemos fobia a alguna cosa. Por ahí algún aspirante salió con que él tenía fobia a las ratas y le desecharon porque decía que un juez ya no puede ser juez. No pudo ser juez. Pero sí hay evaluaciones psicológicas en donde miden tu capacidad, miden las habilidades, miden la capacidad de crítica, de autocrítica. Existen esas pruebas. ¿Por qué no usar eso para este tipo también de personas? Y una cosa para mí fundamental, ojalá se pudiera medir. Por Dios, un juez debe tener vocación.
como los maestros. Un maestro sin vocación es una persona que lee y habla sin sentido muchas veces, pero el que tiene vocación es otra cosa. Nos has dejado claro algunos elementos respecto a las características, a los requisitos de los aspirantes a jueces, cómo deben ser, pero aquí todavía tiene un papel que cumplir el Consejo de la Judicatura, y hoy contamos un Consejo de la Judicatura transitorio. ¿Qué debería ofrecer el actual Consejo de la Judicatura al país? A ver, el Consejo de la Judicatura, al ser un organismo administrativo, si bien es cierto, siempre lo he dicho, el mejorar la justicia no está en la organización ni en la administración pura, no. El mejorar la justicia está en mejorar la calidad humana. ¿Por qué? Porque quienes hacen justicia, quienes ejercen la administración de justicia, somos las personas, somos seres humanos, y a estas personas debe estar encaminada precisamente esto. Yo diría que el Consejo de la Judicatura debe fijarse en dos grandes aspectos. Uno, el aspecto material, que dicen que está todo lleno, ¿no? Y que está perfecto, entonces ya no tendría nada que hacer. Tendría que dedicarse al aspecto humano. ¿Cuál es el aspecto humano? Dotar a la justicia de jueces probos, jueces valiosos, jueces inteligentes, que no tengan interés, que no vayan a buscar trabajo por el sueldo, que vayan a buscar trabajo porque quieren servir. A más del sueldo. Sí, pero mira que hay situaciones y situaciones. No quiero decir que soy yo, pero si tuviera que elegir entre sueldo y función que yo quiera desempeñar como a mí me gusta, yo me iría por la función. Porque claro, en realidad es complementario. Obviamente, como se dijo muchas veces, el momento en que un juez es mal pagado es víctima de la corrupción, porque se le presentan. ¿Eso será con la gente bien preparada, con la gente moral? No, la gente que es moral, la gente que tiene valores, la gente que tiene esa conciencia de valor, esa persona no se vende por nada del mundo. El Consejo de Judicatura actual transitorio tiene muy corto tiempo. Sí. No creo que lo pueda atender todos los problemas. Pero según tu punto de vista, ¿qué problemas debe apuntar a solucionar este Consejo transitorio? A ver, primero tendría que establecer cuáles van a ser las autoridades básicas de la judicatura. Al menos hablemos de directores, hablemos de autoridades principales dentro de la función judicial, para que a través de mecanismos que preestablezca el Consejo de la Judicatura transitorio, ellos empiecen, porque en tan poco tiempo no se va a poder hacer mayor cosa. Por lo menos sienten la base de la posibilidad o de la necesidad de ese cambio. Nada más, va a ser bien difícil, porque un concurso, ¿cuánto tiempo dura? No se puede aplicar pruebas psicológicas de un día para otro y evaluarlas tan rápido. Pero así sea corto tiempo, en mi criterio muy personal, debe por lo menos cambiarse las cabezas, porque las estructuras, disculpen, yo sí lo digo, correístas establecidas en Consejo de Judicatura siguen intactas y pueden convertirse en un boicot para el trabajo del Consejo Transitorio. Yo, ¿sabes qué les pediría? Que por Dios no se politicen. Es lo primero que les pediría. Manténganse en su línea, no sé de qué línea sean, no sé cómo Parece sean. que tenemos muy amplio, muy general. Pero por Dios que no se politicen, que no permitan que la política empiece a entrar por ahí. El momento que entra la política, dejan de tener ese aspecto de libertad. Entonces tienen que ceñirse a lo que se les pide, y eso sería una atadura. Ellos deben seguir trabajando libremente. Diríamos, y hacer lo que tienen que hacer. una cuestión partidista, porque la cuestión política la tenemos todos los seres humanos. Posiblemente utilicé mal el término. No, ¿Qué exigencias deben imponer el actual Consejo de Judicatura a los jueces en funciones? A ver, ¿qué hace el Consejo ahora con los que están? Porque no podemos cambiar todas las estructuras. No. Porque muchos jueces han entrado por méritos y hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Claro. A ver, lo primero que debería exigírseles es responsabilidad. Responsabilizarse por sus actos. Pero
yo iría un poquito más allá. No es solo responsabilizarse por sus actos dentro de la judicatura. No, yo voy a la judicatura y yo soy un modelo, solo me dedico a trabajar, me he visto bien, solo como lo que necesito. Pero salgo de allí y me dedico a la borrachera, a la parranda y todo lo demás. No. Para mí, personalmente, puede ser que esté errada, el juez es un modelo de persona. ¿Por qué? Probo en todos sus sentidos, a nivel, dentro de la judicatura, fuera de la judicatura, dentro de su propio hogar, dentro de su familia. No podemos, digan ustedes que bueno, fue un accidente, el que yo maté a una persona y después aparezca de juez, por favor. Entonces, estas personas... O jueces haciendo escándalos públicos que no quiero recordar en algunas muy, muy famosos. Terminamos. Claro. ¿Son necesarias las sanciones entonces a los jueces? Sí, definitivamente sí, pero... ¿Quién lo ejecuta? Primero, sanciones que estén tipificadas, que estén realmente valoradas como se debe, es decir, estableciendo proporcionalidad de acuerdo con la infracción que hayan cometido y sobre todo que se sometan al debido proceso. La Constitución es muy clara en establecer que el respeto al debido proceso es ineludible. Y que respondan a la objetividad y no a los intereses del gobierno o del poder de turno. Yo quiero agradecerle nuevamente a la doctora Yolanda Yupanqui por sus consejos, su conocimiento y su experiencia que ponemos a consideración de los televidentes. Gracias, Yolita. Gracias a ustedes, muy amables en haberme invitado y espero haber puesto mi granito de arena. Por supuesto, Yolita. Muy gentil, gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.